Un cordial saludo, mi nombre es Ariana Paula Espinosa Ramírez y con mi grupo vamos a desarrollar la guía práctica número 24, que es la farmacología de los antivirales. Bueno, el caso clínico número 1 que vamos a desarrollar es paciente varón de 40 años que refiere que desde hace 5 meses inicia cefalea leve, pérdida de apetito, pérdida de peso, tos seca. Hace 2 semanas se presenta asmas bucales, protuberancias violáceas en piel y boca y diarreas acuosas. El médico general evalúa y encuentra febrícula. Los antecedentes de tener contacto sexual con homosexuales. Se solicita las pruebas de laboratorio y un tratamiento. Un peso de 43 kilogramos. Bueno, realice el diagnóstico y la etiología del microorganismo que produce la infección del caso clínico en mención. Es de diagnóstico el VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Esta es una afección crónica que pone en riesgo a la vida provocada en el virus de la inmunodeficiencia, al dañar tu sistema inmunitario. Es transmitida por relaciones sexuales y también puede transmitirse por el contacto con sangre con alguna persona infectada. Si es que no tiene un tratamiento adecuado y a tiempo, puede causar SIDA. Entre los signos y síntomas podemos encontrar fiebre, dolor de cabeza, erupciones, diarrea, pérdida de peso, tos, etcétera. Debe pasar a mi siguiente compañero. Ya, bueno, doctora, siguiendo con la segunda parte de la pregunta número 1, ¿no? Que es respecto a la etiología del agente causante de la infección, en este caso, el virus de la inmunodeficiencia humana. Tenemos que el VIH pertenece a la familia de retrovirus, ¿no? Retroviridae, al género lentivirus. El VIH tiene un ARN en sentido positivo, ¿no? Es decir, que para que el VIH sea infeccioso para la célula huésped, tiene que ser transcrito de ARN a ADN, ¿no? Y lo normal, usualmente es que es al revés, ¿no? De ADN a ARN. Y a este proceso se le llama transcripción inversa, que es una característica principal, ¿no? Del VIH. También tenemos que el VIH en su superficie va a tener glucoproteínas, las dos más importantes, ¿no? El GP41 y el GP120, ¿no? Como medios de transmisión, tenemos al contacto sexual, que bueno, se presume que cuando existe una carga viral baja, de hombre a mujer es de 0,08%, de mujer a hombre un 0,04%. Esta probabilidad se va a duplicar, ¿no? Cuando es de relaciones sexuales de hombre a hombre, y la probabilidad va a aumentar también cuando existen úlceras genitales y también cuando la carga viral ya es más alta, ¿no? Otro medio de transmisión también es el materno-fetal, ¿no? Que si es que no se toman las medidas preventivas adecuadas, puede ocurrir. Y el tercero que es la sangre infectada, ¿no? O también, la también llamada la vía parenteral. Esto usualmente ocurre en personas que, bueno, usualmente no, ocurre en personas que comparten una jeringa. Se da mayormente en personas, personas drogadictas, digamos, ¿no? Y también puede ocurrir dentro de un centro de salud, cuando una enfermera está sacando una muestra de sangre, ¿no? También se puede hincar con la jeringa y también se puede dar este tipo de transmisión. Acá, bueno, como sabemos, el VIH tiene afinidad por varios tipos de células, ¿no? Como pueden ser las células del sistema nervioso, las células dendríticas, fibroblastos también. En especial tiene afinidad por dos tipos de células, como son los macrófagos y los linfocitos TCD4, ¿no? En un primer momento, en las primeras etapas de la infección, tiene mayor afinidad por los macrófagos, ¿no? Y ya en las últimas etapas de la enfermedad, cuando ya pasa a ser un síndrome, tiene mayor afinidad por los linfocitos TCD4, ¿no? Y es por ello que en estas últimas etapas se ve una mayor destrucción de estos tipos celulares. Los macrófagos y los linfocitos TCD4 en su superficie van a tener un receptor llamado el
el clúster de diferenciación 4, o también llamado CD4, los macrófagos, aparte del CD4, van a tener el CCR5, ¿no? Que es este receptor de quimiosina, que va a actuar como, como receptor del virus, ¿no? Y también, aparte de ello, el linfocito TCD4 va a tener también en su superficie el CXR4, ¿no? Que es un correceptor del virus, ¿no? Eh, ya, cuando ya cuando ya ocurre lo que es un acercamiento, perdón, entre el virus y una célula sana, eh, esta es acá podemos ver una ampliación, ¿no? De la membrana celular de la célula huésped, que es el linfocito TCD4, y acá es el virus, ¿no? Cuando lo que va a hacer el virus es que se va a unir a través de la GP120, que es una proteína superficial, y como receptor principal tenemos al CD4 y como un correceptor al CXR4, ¿no? Cuando ya se unen a través de la GP120, va a pasar a actuar lo que es la GP41, que es una glucoproteína, ¿no? Cuando ya va a actuar bueno, lo que va a hacer esta glucoproteína es que va a permitir la fusión entre el virus y la célula sana, ¿no? A este proceso que mencioné en la diapositiva anterior se le conoce como enlace y fusión, ¿no? Porque se van a enlazar a través de de la GP120 y se van a fusionar, ¿no? Por la GP41. Posterior a ello, va a ocurrir lo que es la transcripción inversa, ¿no? Se le llama así porque actúa lo que es la transcriptasa inversa y ocurre, o no, actúa, ¿no? Que es la transcriptasa inversa, ¿no? Posterior a ello, en la tercera etapa tenemos la integración, ¿no? Llamada así porque va a actuar lo que es la enzima integrasa. Lo que va a pasar acá es que el ADN viral, ese de acá, se va a llevar al núcleo de la propia célula y se va a integrar al ADN de la propia célula, ¿no? Eh, y cuando ocurre esto, ya pasa a ser un provirus, ¿no? Se le llama provirus. Después de ello va a ocurrir lo que es la transcripción y traducción, ¿no? El virus se va a transcribir a ARN mensajero y se van a producir proteínas virales, ¿no? Más proteínas virales. Después de ello pasa lo que es al ensamblaje, que van a actuar las proteasas. Lo que van a hacer las proteasas es acortar y formar nuevos virus inmaduros, ¿no? Y estos virus inmaduros lo que van a hacer es salir hacia el espacio extracelular para infectar más células, ¿no? A este proceso se le conoce como la gemación. Bueno, como factores de resistencia del VIH, tenemos principalmente tres. La primera, que es la infección célula-célula. Esto ocurre cuando el linfocito infectado logra producir en su superficie proteínas virales, principalmente la GP41, ¿no? Y esta GP41 tiene una gran capacidad de adherencia y hace que otras células se junten a ella, ¿no? Y lo que ocurre acá es que al tener una respuesta del sistema inmune, no se va a poder localizar al VIH, ¿no? Porque va a estar protegido, digamos. El otro factor de resistencia del VIH, que es la glucosilación de la GP120, lo que va a hacer la GP20 se va a glucosilar, ¿no? Por ello el nombre, y es decir, que se va a unir a azúcares, ¿no? Y también en esta parte el sistema inmune no va a poder localizar el virus, ¿no? Y en la última, que es la variación genética del virus, tenemos la variación genética se da porque la transcriptasa inversa va a tener muchos errores, ¿no? Al actuar. Es decir, que va a formar ADN mutantes. Esto hace, esto hace que su glucoproteína superficial va a tener variaciones superficiales, ¿no? Y al tener estas variaciones superficiales, tengan, tengan una respuesta de anticuerpos contra la GP120, ¿no? Y no se puedan localizar el virus, ¿no? Al tener una respuesta del sistema inmune. O sí se pueden localizar, pero se pueden localizar no solamente
en una generación del virus, pero en las siguientes ya no. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bien, continuamos con la segunda pregunta. Realice una selección de grupo farmacológico útiles para la resolución de la situación de salud indicada en el caso clínico y mencione las pautas de prevención no farmacológicas. Bien, empezando con esta pregunta, el grupo farmacológico que se ha elegido son los antirretrovirales. Esto viene a ser dos clases que van a inhibir la entrada del VIH y otras que van a inhibir una de las tres enzimas del VIH que van a ser necesarias para poder replicarse dentro de las células humanas. Y por otro lado también tres clases que van a inhibir la transcriptasa, que es la inversa, mediante el bloqueo de su actividad del DNA, polimerasa que va a depender del RNA y la DNA. Bien, empezamos con los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reserva. Estos se van a poder fosforilizar para convertirse en metabolismos activos que van a poder competir para incorporarse en el DNA que viene a ser el oviral. En lo que vienen a ser también estos fármacos, van a inhibir las enzimas transcriptasa que del VIH en una forma muy competitiva y que van a detener una síntesis de las cadenas del DNA. En lo que son los inhibidores nucleótidos de la transcriptasa reserva, estos van a poder inhibir a la enzima transcriptasa reserva, pero del VIH en forma competitiva, igual que los inhibidores nucleósidos, pero estos no van a poder requerir de una fosforilación inicial. En lo que son los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reserva, estos se van a poder unir de una forma directa en la enzima transcriptasa reserva. También en lo que son los inhibidores de la proteasa, inhiben lo que es la enzima proteasa viral, que es un decisivo totalmente para la maduración de los virones inmaduros del VIH tras su desprendimiento de la célula huésped. En lo que son los inhibidores de entrada, a veces son denominadas inhibidores de fusión. Esos van a poder interferir sobre la unión del VIH a los receptores CD4+, con los receptores de quimiosinas, a lo que va a resultar totalmente necesario que el VIH pueda ingresar a las células. Un ejemplo puede ser que los inhibidores del CCR5 bloquean, pero al receptor también CCR5. En lo que son los inhibidores posadherencia, estos se van a poder unir al receptor CD4 y van a evitar que el VIH en el ADN que es del humano. Y por último, los inhibidores de la unión se van a fijar directamente a lo que es la glucoproteína 120 de la envoltura viral, a lo que también se le conoce a la glucoproteína como el GP120, y va a tener una cerca del sitio de la unión en el CD4+, a lo que viene a bloquear también el cambio de conformacional que es también necesario para la interacción inicial entre el virus y los receptores de la superficie de la célula CD4. Entonces, podemos decir que esto va a poder impedir que la unión y la entrada de las células T del huésped y otras células antiinmunitarias. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, continuando con las pautas de prevención no farmacológicas para el VIH, tenemos que debemos impedir que los fluidos corporales estén en contacto con las vías de entrada del organismo. Se debe usar los condones correctamente cada vez que tenga relaciones sexuales.
Y bueno, acá si utilizas lubricante deben ser solubles al agua, ya que los demás pueden deteriorar el preservativo. Además, también se debe considerar acá la profilaxis preexposición, ya que es una opción para prevenir el VIH para las personas que aún no tienen el virus, pero tienen un alto riesgo de contraerlo. La PrEP debe combinarse con otras opciones de prevención como el uso de condones. También es recomendable para prevenir esto hacerse la prueba del VIH antes de tener relaciones sexuales con su pareja. O sea, podría hablar con su pareja sobre esta prueba y hacérsela, ¿no? Para prevenir contraer esta enfermedad. Además, debe escoger patrones de comportamiento sexual menos arriesgados. O sea, el VIH se propaga principalmente por tener sexo anal o vaginal sin condón. Se debe limitar en el número de parejas sexuales, ya que cuantas más parejas tengan, mayor van a ser las probabilidades de tener una infección por VIH o alguna enfermedad por transmisión sexual. No se inyecte drogas o en caso de que lo haga, debe usar un equipo de inyección y agujas esterilizados y personales, es decir, que esto no se debe compartir con alguna otra persona. Y también debe comer saludablemente, ya que la buena nutrición apoya el estado general de salud y ayuda a mantener el sistema inmunitario. Bien, seguimos con la pregunta número 3. Nos dice, elija un fármaco o fármacos de los diferentes grupos farmacológicos útiles para el tratamiento del caso clínico. En este caso hemos elegido la emtricitabina y el efavirenz. La emtricitabina vendría a ser un análogo de la citilina que tiene relación química con la lamivudina y que comparte muchas de sus propiedades. Tiene actividad contra el VIH-1, VIH-2 y hepatitis B. El mecanismo de acción y resistencia de la emtricitabina es que penetre en la célula por difusión pasiva y sufre fosforilación secuencial a su metabolismo activo, a su metabolito activo. La emtricitabina es 5-trifosfato. El efavirenz, este fármaco vendría a ser un inhibidor de la transcriptasa inversa, no nucleócido antirretroviral que se usa para el tratamiento de la infección por VIH. Este medicamento se une directamente a un sitio en la transcriptasa inversa que está próximo, pero distinto de donde se unen los nucleócidos de los inhibidores de la transcriptasa inversa. Esto provoca una interrupción de la unión al sitio activo de la enzima, bloqueando las actividades del ADN polimerasa. Siguiente diapositiva. En la farmacocinética de la emtricitabina tenemos a la absorción, distribución, metabolismo y excreción. El fármaco se administra vía oral, se absorbe con rapidez y puede tomarse con o sin alimentos. Su unión a proteínas es menos del 4%, se secreta principalmente sin cambios en la orina y por lo tanto la dosis debe reducirse en pacientes con depuración de creatinina menos de 50 mililitros por minuto. La dosificación, una cápsula de 200 miligramos por vía oral, una vez al día. La presentación viene a ser una tableta conjunta de emtricitabina con tenofovir de 200 miligramos sobre 240 miligramos respectivamente. El costo es 77.50 soles. El efavirenz, la farmacocinética, se va a absorber en el tubo digestivo, pero disminuye su absorción conforme se incrementa la dosis. La biodisponibilidad se incrementa en 22% con comida rica en grasa. El efavirenz se une a proteínas plasmáticas en más del 99% y se metabolizan por el sistema de citocromo P450. Es eliminado por la orina y posee vida media de 52 horas. Su larga semivida de eliminación va a permitir una dosificación una vez al día. La dosificación 600 miligramos una vez al día al acostarse. Su presentación es de 600 miligramos
Una tableta recubierta por 30 unidades y su costo 60 céntimos. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, terminando con la pregunta, tenemos breve descripción de la seguridad del fármaco elegido, efectos adversos y conveniencia del fármaco elegido, interacciones y contraindicaciones. Bueno, respecto a los dos fármacos que se han escogido, tenemos los efectos adversos. Aquí, con respecto a la emtricitabina, vamos a tener trastornos de la sangre y del sistema linfático. El frecuente va a ser la neutropenia y el poco frecuente la anemia. También tenemos trastornos del sistema inmunológico. El frecuente va a ser una reacción alérgica. Después tenemos trastornos del metabolismo y de la nutrición. El frecuente va a ser la hipertrigliceridemia y la hiperglucemia. También tenemos trastornos psiquiátricos. El frecuente va a ser el insomnio y las pesadillas. Después trastornos del sistema nervioso. El muy frecuente va a ser la cefalea y el frecuente va a ser los mareos. También hay trastornos gastrointestinales. El muy frecuente va a ser la diarrea, náuseas, y el frecuente va a ser la elevación de la amilasa, incluyendo la elevación de la amilasa pancreática. También va a haber una elevación de la lipasa sérica, vómitos, dolor abdominal y dispepsia. También hay trastornos hepatobiliares. El frecuente va a ser la elevación sérica del aspartato aminotransferasa o una elevación sérica de la alanino-aminotransferasa, y por último la hiperbilirrubinemia. También hay trastornos de la piel y el tejido subcutáneo. El frecuente va a ser la erupción vesículo-lobulosa, erupción pustular, una erupción maculopapular. También hay un exantema, el prurito, la urticaria, la discromia, y el poco frecuente va a ser la angioedema. Y por último vamos a tener también trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo. El muy frecuente va a ser la elevación de la creatinina quinasa. Y después los efectos adversos del otro fármaco que viene a ser el efavirenz. Vamos a tener aquí que va a haber síntomas sobre el sistema nervioso central, incluyendo mareos, somnolencia, insomnio, amnesia, deterioro cognitivo, agitación, euforia y alucinaciones. También se han observado que va a haber un aumento de las enzimas hepáticas y un aumento del colesterol. Siguiente diapositiva. Después tenemos la conveniencia del fármaco elegido. En este caso va a ser la interacción de la emtricitabina, que aquí, bueno, las posibles interacciones farmacológicas de la emtricitabina va a ser una combinación con la sidobudina, con el indinavir, con la estabudina, el fanciclovir y el tenofovir. También se puede agregar el dixoprosil fumarate. Después tenemos que la emtricitabina se excreta fundamentalmente a través de la filtración glomerular y también de la secreción tubular activa. La coadministración de la emtricitabina con medicamentos que se eliminan por secreción tubular activa puede aumentar las concentraciones séricas de la emtricitabina o del otro medicamento debido a la competencia que va a haber por entablar por esta vía de eliminación. Después la interacción del efavirenz va a ser que no se debe administrar con fármacos que son metabolizados a través del CYP3A4, que vienen a ser, por ejemplo, el astemisol, la terfenadina, el midazolam, la triazolam, y por último, alcaloides del cornezuelo del centeno. También se espera que los siguientes medicamentos aumenten la eliminación de efavirenz por ser inductores de la actividad de CYP3A4, como por ejemplo aquí vamos a tener la carbamazepina, el dexametasona, el etosuximida,
el fenobarbital y la fenitoína. Y por último tenemos las contraindicaciones de ambos fármacos. Con respecto a la entricitabina, bueno, el tratamiento con análogos de nucleósidos debe interrumpirse en el caso de que haya una hiperlactemia sintomática y de una acidosis metabólica, o también puede ser láctica, hepatomegalia progresiva o incremento rápido de los valores de las aminotransferasas. También se recomienda precaución en la administración de análogos nucleósidos en pacientes, sobre todo en pacientes mujeres obesas con hepatomegalia, hepatitis u otros factores de riesgo conocidos para hepatopatía o esteatosis hepática. También los pacientes coinfectados por el virus de la hepatitis C y tratados con el interferón alfa y ribavirina pueden presentar un riesgo especial. Y por último, la entricitabina se clasifica dentro de la categoría B del riesgo de embarazo. Y por último, las contraindicaciones del efavirenz son de que se clasifica dentro de la categoría D del riesgo en el embarazo. También va a haber un riesgo en pacientes con antecedentes conocidos o sospechosos de hepatitis B o hepatitis C. Y en pacientes tratados simultáneamente con otros fármacos hepatotóxicos, y se recomienda la monitorización de las enzimas hepáticas durante el tratamiento con efavirenz. Eso es todo, muchas gracias.